Mientras tanto vamos a ir haciendo alguna introducción. A ver, justo hablábamos antes también los temas relacionados en cómo, en base a la práctica que tiene cada uno, tiene que ir haciendo traducciones, en este caso de lo que estamos hablando entre lo que es la ley y el uso de la tecnología en particular, ¿no? Entonces, una de las cosas que comentábamos con Clarisa, que hablábamos hoy, una que me tuve que acostumbrar a lo largo del tiempo, es también en ver de cómo llevar adelante el compliance dentro de las compañías relacionado con el uso de la tecnología y cuáles son las distintas necesidades que inclusive tiene el negocio desde el punto de vista de control interno, ¿sí? Y yo creo que hoy por hoy, con los temas relacionados con inteligencia artificial, el uso de mucha tecnología emergente, más allá de cuestiones de Big Data, Machine Learning, etc., hay una línea muy finita entre lo que hacemos con los datos, con la tecnología y con el control interno de una compañía y con nuestro propio control interno, ¿sí? O sea, y es algo en donde nosotros debemos empezar a ver que aquello que estoy aplicando en una organización también lo tendría que estar aplicando en mi vida personal, ¿sí? Si yo cuido los datos personales en relación a temas de privacidad, protección de esa persona frente a delitos, etcétera, dentro de la organización, también tendría que hacerlo desde el punto de vista personal, digamos, ¿no? Por eso, el tema tiene que ver con lo que es transparencia, ¿sí? Con lo que es la parte del compliance a nivel digital. Nosotros todos los años, desde BDO, una de las cosas que hacemos a nivel global es hacer un análisis de riesgo en relación a los principales 500 clientes que tenemos en distintos países del mundo, ¿no? Estos líderes de organizaciones, si ustedes pueden ver dentro de la primera parte de la lista, una de las cosas que hicieron fue llevar al primer puesto el tema del riesgo regulatorio, que antes, el año pasado, estaba 14 puestos más abajo. Esto tiene que ver, por un lado, con una buena noticia, que es que la dirección de la compañía empezó a tomar conciencia de cómo le impacta cualquier tema que esté relacionado con el cumplimiento en el negocio en forma directa. De hecho, si ven ustedes, subió, digamos, el porcentaje de los encuestados, ¿sí? En relación al año pasado, un 30% en un año, ¿sí? Esto también quiere decir que las leyes que se fueron aplicando, y sobre todo en lo que tiene que ver con los temas de privacidad, son mucho más exigentes, ¿sí? Y sobre todo en el tema del uso de la tecnología. Muchos también consideraron como un riesgo lo que antes habían detectado como un beneficio. Para el año pasado, la utilización de inteligencia artificial en el negocio la veían como una gran posibilidad de potenciar sus procesos. Hoy ya lo están viendo como un riesgo. No sé si todos vieron los últimos incidentes que hubo con temas de abogados que metieron adentro de inteligencia artificial de una importantísima empresa de tecnología, fuga de datos, etcétera, ¿no? Bien, también otro de los temas importantes no solamente es el tema del compliance y la regulación, sino, o el uso de la tecnología como inteligencia artificial, sino también en cómo controlo a mis terceros. Lo que es la cadena de suministro pasó a estar hoy en el segundo lugar debajo del riesgo regulatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive desde el punto de vista regulatorio, más allá de controlarlo para verificar que se cumplan los objetivos con este tercero, es que tengo que también establecer acciones de auditoría e implementar controles para ellos también, ¿no? Y después, digamos, como último dato, también lo que comentábamos recién, ¿no? En cómo se vio oportunamente inteligencia artificial como una oportunidad y hoy ya está visto desde el punto de vista de una preocupación en realidad con respecto a lo que tiene que ver con la parte regulatoria. Sí, pasamos entonces al otro. ¿Esto qué quiere decir? Y sobre todo para aquellos que por ahí no estamos muy cerca de cómo es que se genera el plan de negocios dentro de una compañía. En realidad,
Y esta es una de las cosas que digo siempre también, que los menos capacitados y concientizados con esta sensibilidad son aquellos que toman las decisiones, cuando en realidad deberían de ser los primeros en estar interesados en esto. Si ustedes ven, la estrategia de negocio, o sea, lo que la dirección de una compañía le promete a sus accionistas, tiene que ver con la implementación de esa estrategia de negocio, sobre la cual, fíjense ustedes que por un lado, Gartner me dice que a partir ya del año que viene, el 80% de los procesos van a estar automatizados de alguna manera, utilizando tecnología, pero por el otro lado, ¿en función de qué tiene que ver con eso? Con que el Foro Económico Mundial ya ha detectado de que los directores de las compañías piensan hacer crecer económicamente sus empresas en un 60%, en función del uso de esa tecnología. O sea, voy a usar tecnología para ganar dinero y cumplir con los objetivos que le tengo que dar a mis accionistas. Ahora, ¿cómo hago yo para sentar eso sobre bases verdaderas? Lo que la dirección tiene que conocer es que si voy a utilizar dentro de mi estrategia de mercado para diferenciarme de mis competidores tecnología, tengo que saber cuál es mi estrategia tecnológica, realmente cuál es el nivel de madurez que tiene mi empresa. Yo no puedo utilizar tecnología emergente si todavía tengo servidores del año 1980, para poner ambos extremos. Entonces, una de las cosas que tiene que conocer es esa. Y por carácter transitivo, también tiene que conocer cuál es su estrategia de cumplimiento. Tiene que entender no solamente sus compromisos contractuales desde el punto de vista de entrega de un producto, de un servicio, sino también desde el punto de vista regulatorio, protección de datos de los colaboradores, de sus propios clientes, de proveedores, etc. Porque en base a eso es que se conforma lo que es un plan de negocio, y obviamente la gente de tecnología verá eso para armar su plan de tecnología, y de la misma manera la gente de ciberseguridad, ¿sí? Todo esto confluye en algo que yo digo siempre, que tiene que ver con la gestión de proyectos de una compañía. La gestión de proyectos, yo había escuchado también de que, en la charla anterior, ¿sí?, que comentaban de conformar equipos multidisciplinarios. Esto lo que requiere es casualmente que en una gestión de proyectos se vean todos estos temas desde distintas aristas, teniendo en cuenta también en cómo generar cambio dentro de la organización para mejorar su cultura. Sí, pasamos. Voy a tratar de ir un poco más rápido, porque como decían, también antes es mucho material. Todo esto que yo les acabo de comentar no es otra cosa más que lo que se llama arquitectura empresarial, que no es un término nuevo, pero que se está hablando mucho últimamente desde las últimas mejoras y actualizaciones que se hicieron en distintas leyes. Inclusive, ahora vamos a ver un caso que le dio, digamos, inclusive una vuelta de rosca de mayor presión en lo que tiene que ver con la SEC, que es como si fuera la CNB nuestra en Estados Unidos, para el control de lo que tiene que ver con empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York. ¿Qué es lo que es la arquitectura empresarial? El alineamiento de los objetivos tecnológicos en relación a los objetivos de negocio, y de la misma manera, a nivel de control interno, ¿qué estrategia es la que estoy montando a nivel de riesgos tecnológicos sobre los riesgos del negocio en particular? Para aquellos que por ahí tengan algún conocimiento del ámbito bancario, históricamente se manejaban por un lado riesgos operacionales por un lado y riesgos tecnológicos por el otro. Primero, es un error, el riesgo tecnológico es un riesgo operacional. Y segundo, hoy yo no puedo ya ni siquiera decirlo, porque hoy la tecnología está metida adentro del negocio. Todo esto, lo que buscaría una empresa, desde el punto de vista legal, regulatorio, etcétera, es poder llevar una actividad adelante de un compliance digital que esté acorde a todos estos objetivos que estuvimos mencionando. Y sobre eso es que se va a basar la confianza digital de las organizaciones, porque imagínense, como ha pasado, que haya un banco que aplica tecnología que para estar más cerca de sus clientes en el home banking, para hacer el onboarding, pone una herramienta de escaneo facial usando biometría y incluye un bot
relacionado con inteligencia artificial como para poder mejorar la experiencia del cliente, etc. Si me roban los datos biométricos es un dato sensible según la ley, ¿sí? Inclusive GDPR, por ejemplo, y obviamente yo voy a perder confianza en mi banco, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades son las que debería de tener la confianza digital? Poder entender de que se gestionen en forma adecuada los riesgos de ciberseguridad, entender de que se está aplicando privacidad sobre estos temas, etc. ¿Lo pasamos? En lo que les decía de la SEC, esto termina siendo la actualización en función, ¿sí? Acá, más que nada como para que entiendan, lo que se llama dirección de agencia y apoyo administrativo es uno de los enfoques que tiene la SEC desde el punto de vista de requisitos regulatorios que deben aplicar las empresas, ¿sí? Hizo hincapié en este tema en particular, hace aparecer la palabra ciberseguridad y hace aparecer lo que les decía recién, arquitectura empresarial, que no es más que esto que les comento. Pasamos a la otra. ¿Esto por qué surge? Y esto son dichos del presidente de la SEC puesto en la última actualización del reglamento. Surge a partir de un evento, de un ciberataque que sufre una empresa que se llama SolarWinds, no sé si la ubican. SolarWinds es una de las principales compañías a nivel global de servicios de tecnología, que lo atacaron con un ransomware y, si mal no recuerdo, tuvo alrededor de 800.000 clientes involucrados dentro del ataque de ransomware. SolarWinds es una empresa que cotiza en Bolsa de Nueva York y, como particularidad, todos los directores que cotizan de las empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York pueden ser penalmente acusados, digamos, si hay algún tema de fraude que se detecta en la empresa, etc. Bueno, a partir de este incidente que les comento, en donde fíjense que ya el presidente de la SEC define lo que son los riesgos de ciberseguridad fundamentales para el funcionamiento, ¿sí? de los mercados financieros, equipara los riesgos de ciberseguridad con incendios o cualquier otro tipo de afectación a nivel productivo, etc. ¿Sí? Pasamos a la que viene. No, una más. Ahí va. Bueno, acá, perdón, se ve que el título en la máquina se cambió un poco, pero acá, ¿qué es lo que pasó? A partir de este incidente, a uno de los que acusaron fue al CISO de la compañía, que es el gerente de seguridad, de ciberseguridad de la organización. Y lo culpan al mismo nivel que al director. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy, el CISO está acusado penalmente, podría llegar a tener pena de cárcel, y a su vez queda inhabilitado para trabajar en cualquier otra compañía que cotiza en Bolsa de Nueva York. Y eso ya está puesto en el reglamento de que es así. La actualización fue en octubre del año pasado y la aplicación efectiva es a partir de diciembre. El problema que hay acá, de hecho, perdón, a partir de esto, las compañías ya, a partir del 2027, consideran que van a tener a todos los directores de seguridad de las organizaciones bajo un mismo seguro que sacan los directores de las compañías, ¿sí? Eso ya lo tienen contemplado. El problema acá, más allá de la cuestión técnica del ciberataque, el problema que ve la SEC no es la parte técnica, sino la parte comunicacional. Una de las cosas que tenemos que ver desde el punto de vista regulatorio a nivel de riesgos es que, en este caso, el director de seguridad lo que tiene que hacer es elevar al directorio los riesgos con los resultados, los planes de mitigación que deben ser aceptados por el comité de dirección, y el comité de dirección debe avisarle y debe mostrarle esto a los accionistas. Y acá lo que vio la SEC es que no hubo esto, más allá de cuál fue el resultado en particular, ¿sí? ¿Lo pasamos? Ay, gracias. Bueno, acá otro tema. Bueno, el ejemplo que les daba hoy, ¿no? De los empleados que utilizaron, los abogados que utilizaron en ChatGPT información de los contratos, ¿sí? Acá el problema está, y esto lo quiero poner como ejemplo,
En uno de los casos era ChatGPT libre, en el otro era el pago. Los dos tuvieron el mismo problema. Uno lo resolvieron en junio del 2022, si mal no recuerdo. A ver, lo pasamos ahí. A ver si aparece. Te quedó. Ah, ahí va. El 2023, el año pasado. Y el otro recién en septiembre, ¿sí? Esto como para que también tengan en cuenta de que muchas veces la tecnología que estamos utilizando no tuvo las suficientes pruebas que nos puedan garantizar la seguridad en el uso, ¿no? Pasamos al otro, Guille, así puedo ir. Bien, acá una de las cosas que tenemos que prever es que lo que está relacionado con el control interno debe tener, más allá de una visión de control y cumplimiento, la gente de auditoría interna tiene que estar involucrada dentro de los procesos productivos de la compañía. No simplemente ir a auditar para hacer forencia, porque lo que estoy haciendo es trabajando sobre lo que ya está hecho. Auditoría, una de las cosas que yo recomiendo es que, por ejemplo, trabaje en la gestión de proyectos, porque es el que me va a poder definir qué controles de riesgo interno hay ya reconocidos, y también se va a enterar de cuáles son los nuevos a partir de la nueva tecnología, por ejemplo, que se está aplicando dentro de ese proyecto, para lo cual me va a dar inclusive nuevos planes de respuesta frente al tema. Sí, pasamos. De la misma manera que tiene que estar al tanto de cuáles son los principales puntos a nivel de inteligencia artificial. Lo que tiene que ver con inteligencia artificial no es un tema tecnológico. Lo primero que tengo que tener como base es poder gobernar, poder gestionar, ¿sí? Hoy le decía a Marcelo que había escuchado la charla de él y me pareció re interesante dos cosas que dijo, porque aparte son las que, más o menos los que estamos en esto decimos siempre, ¿no? Yo lo primero que recomiendo es cierren la canilla, publiquen una política que diga cuáles son las condiciones y los patrones de uso de la tecnología, quiénes pueden usarlo y quiénes no, y qué tipo de datos van a poder utilizar dentro de esa tecnología. Porque no cualquier cosa se hace con cualquier cosa. Entonces, pasamos a la otra. Lo que tengo que tener en cuenta es que para poder establecer un gobierno de inteligencia artificial, lo primero que tengo que hacer es tener las bases de cumplimiento. También definir roles desde el punto de vista de protección y de gestión, gobernar los datos. Tengo que tener una idea de cómo clasifico los datos y qué atributos son los que tienen los datos, que son los que después voy a utilizar o no, y tengo que justificarlo con algún tipo de herramienta, etc. Y también llevar adelante una buena gestión de accesos, tener la identidad digital bien desarrollada con todo lo que tiene que ver con principios de privilegios de acceso a la información. Sí, pasamos al otro. En cuanto a los roles, hoy ¿me alcanza con que haya un gerente de sistemas y un CISO? No. ¿Me alcanza con que haya un DPO? Tampoco. Lo que necesito, además del DPO, si pasamos al otro, el DPO, bueno, el Data Privacy Officer, que es obligatorio tenerlo, dependiendo de algunas condiciones, digamos, que se dan en relación a la cantidad de uso de datos personales, etc. También tengo que tener una estructura que me permita gobernar los datos en particular, ¿sí? Y aparte, principalmente, sobre todo con el tema de seguridad y privacidad, tengan en cuenta que si yo dentro de mi empresa estoy certificado 27001, que es la ISO de seguridad de la información, y tengo una política de seguridad, eso no quiere decir que esté aplicando condiciones de privacidad. Seguridad de la información protege el dato y privacidad protege la identidad de las personas, ¿sí? Que son dos cosas totalmente diferentes. Sí, pasamos a la otra. Bien, como dijimos, desarrollo de políticas, la capacitación continua. Ahora hay una frase que se me ocurrió el otro día que la van a ver, que define un poco esto de por qué capacitarse, etc. Hacer las evaluaciones de impacto, tanto desde el punto, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también a nivel de privacidad, ¿sí? Y a su vez tener una visión de alguien externo en relación a cómo tenemos implementado nuestros sistemas, etc. Sí.
Hoy tenemos la ley, digamos, IAC de la Unión Europea, ¿sí? En donde principalmente lo que me pareció interesante extraer para que ustedes vean cómo es que necesito ver el tema de roles, etcétera, definen la necesidad de la existencia de personas que cubran un rol de control de cómo se están implementando las distintas plataformas de inteligencia artificial. ¿Pasamos? Identificar temas que estén relacionados con la cuestión de transparencia también, ¿no? Y que entender de qué es lo que no se puede hacer particularmente con lo que es inteligencia artificial en sí. Basado principalmente en riesgos, ¿sí? Esta es la pirámide de riesgos que utiliza la ley como para poder definir qué cosas hacer y qué no. Simplemente como para que lo tengan como información en particular. Y después también, desde el punto de vista de gestión y de gobierno y control, tenemos la ISO 42001, ¿sí? Que es la ISO de los sistemas de gestión de inteligencia artificial, a partir de los cuales, con los controles del anexo A, por ejemplo, en el caso nuestro, hemos desarrollado un ciclo de auditoría a ambientes de inteligencia artificial basándonos en esta norma. Esta es la lista de controles, ¿sí? Como para que tengan una idea también de cuáles son los objetivos de control. Y por el otro lado, algunos ejemplos, ¿sí? Para que vean el nivel de impacto que puede llegar a tener esto, ¿sí? Le pasó a TikTok por recopilar y violar datos de privacidad en función de recopilar datos de chicos. La multa Uber que tuvo en el 2016 por violación de datos. Fíjense los valores, ¿no? 148 millones. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Argentina, yo creo que pongo uno más adelante. A ver. No. Ahí. No. Hay un caso en Argentina que tuvimos... no, lo mostré en otro lugar. En el caso de una empresa de retail que fue multado con 148.000 pesos por el tema de pérdida de privacidad de datos, fuga de datos personales, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, ¿no? GDPR es el 2 o el 4% de la facturación anual, o entre 20 y 40 millones de euros. Entonces, digo, nos falta todavía a nosotros, más allá de entender de que realmente duela, digamos, ¿no? Que se hagan las cosas mal. Recalco esto, ¿no? La privacidad es un problema de las personas. No pasa por una cuestión de qué tipo de tecnología me van a brindar o estoy utilizando o cómo es el proceso de negocio, etcétera. Si la actitud de la persona no piensa en concepto de privacidad, ¿sí? Por eso, si yo no concientizo en estos temas, una de las cosas que va a suceder es que por más que ponga software o hardware o cualquier tipo de herramienta para proteger, es un actor secundario, digo, ¿no? El problema está en nosotros. Sí, ¿pasamos? Bien, y esto es un poco lo que les quería compartir y un poco lo que hablábamos hoy respecto de cómo también, por más que trabajemos en tecnología, tenemos que entender lo que es la parte de control interno y tenemos que entender las necesidades de regulación y saber traducirlo, ¿no? Como para que el negocio también lo entienda. Así que bueno, espero que haya resultado interesante.